El título del sermón de esta mañana es: nosotros también odiamos el amor al dinero. ¿Y de qué vamos a hablar específicamente? Lo que vamos a hablar es cómo prevenir la codicia. La semana pasada hablamos qué hacer cuando estamos codiciando. Hoy vamos a hablar cómo prevenir el amor al dinero. ¿Y sabe por qué es importante estudiarlo? Porque Jesús lo enseñó. Una de las cosas que usted debe entender es que Jesús enseñó más acerca del dinero que cualquier otro tema. Por encima del fe y del amor, Jesús habló más del dinero en los Nuevos Testamentos, por lo menos de lo que se registra. Posiblemente hay otro tema que habló más Jesús, posiblemente, pero lo que se ve en los 4 testamentos es que el tema del amor, eso sí, es estadístico. Jesús habló más del dinero, del uso del dinero ante los ojos de Dios, que del amor y que de la fe. Entonces, ¿por qué lo hace? Porque raíz de todos los males. Entonces Jesús, cuando habló, Él habló de cómo prevenir el amor al dinero. Uno de los pasajes más importantes que Jesús habló es lo que se conoce, es un pasaje, que está dentro de su gran sermón del monte. Y específicamente estoy hablando de Mateo capítulo 6, versículo 19 al 24, que en donde Él nos habla de 3 principios que nosotros tenemos que elegir si queremos evitar caer en la trampa de la idolatría de las riquezas. Y esto es lo que nos dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 6, versículo 19 al 24, dice así la palabra del Señor. No acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones irrumpen y hurtan, sino acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no irrumpen ni hurtan. Porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará sumido en tinieblas. Y si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuánto más no lo serán las tinieblas mismas? Ninguno puede servir a 2 señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o se apegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón. En estos mandamientos usted puede encontrar que Jesús mandó a la iglesia, a sus discípulos y ahora a nosotros la iglesia, a poder elegir dentro de 3 principios. Hay 3 principios de verdad acá y hay 3 principios de mentira acá. Y nosotros tenemos que elegir dentro de estos 3 principios si queremos evitar el amor al dinero, la idolatría de la codicia, de las cosas materiales. Tenemos que saber elegir entre 3 cosas. ¿Cuáles 3 cosas? Del versículo 19 al versículo 21 nos enseña que tenemos que escoger la tesorería correcta. ¿Qué tenemos que escoger? Digan conmigo, la tesorería correcta. Lo segundo que tenemos que escoger, que es del versículo 22 al 23, es la visión correcta. ¿Qué tenemos que escoger? Una visión correcta. Y lo último, que es lo que menciona el versículo 24, es escoger ser leales a un único y solo Señor, que en este caso es Jesús. Entonces, para nosotros poder evitar amar al dinero, que es el objetivo de Jesús de enseñarnos esto, entonces vamos a estudiar rápidamente cada uno de estos 3 grandes puntos. Y lo primero que tenemos que aprender a escoger hoy, en esta mañana, tenemos que escoger es la tesorería adecuada. ¿Cuál tesorería? Es decir, ¿dónde vamos a invertir nuestro dinero? ¿Dónde vamos a acumular nuestro dinero? ¿Dónde vamos a acumular lo que poseemos? Y es que Jesús comienza a mencionar que hay una sola tesorería, hay un solo banco en el cual nosotros los cristianos debemos de atesorar nuestros tesoros con la esperanza de gozar de ellos eternamente. Y esta tesorería o este banco es el banco celestial del Señor, es decir, el cielo. Por eso dice del versículo 19 al versículo 21 lo siguiente: no acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones irrumpen y hurtan, sino acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no irrumpen ni hurtan. Porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Jesús es directo, muy simple, pero muy directo. Él dice: no acumuléis tesoros en la tierra.
La palabra o la frase, perdón, acumular tesoros es atesorar tesoros. No atesoren tesoros en la tierra. Ahora, cuando uno lee esta frase a secas, esta verdad a secas, ¿significa, pastor, que no tenemos que ahorrar en esta vida? No. Jesús claramente, la Biblia claramente nos enseña que nosotros debemos de ahorrar. En el Antiguo Testamento hay una buena cantidad de versículos que nos invitan a ahorrar. Dios nos manda a ahorrar. Nos manda a proveer para nuestra casa, proveerle a nuestros hijos, nos manda a ahorrar si es posible para que nuestros hijos después disfruten de esa herencia. Cuando Jesús habla de no acumular tesoros en la tierra, Jesús no está condenando el ahorro. Tampoco Jesús está condenando el hecho de ganar mucho dinero. Conozco personas que ganan más de $20,000 al mes aquí en El Salvador. Ese no es pecado. Si usted puede ganar 30,000, 40,000, 50,000, gloria a Dios, usted no está pecando con ganar esa gran cantidad de dinero. No hay pecado en ganar mucho dinero. Jesús no está condenando el ganar mucho dinero. Tampoco Jesús con esta verdad está condenando el hecho de poseer dinero. Eso tampoco es el pecado. ¿Sabe qué es lo que Jesús está condenando acá? Es la actitud codiciosa, autoindulgente, egoísta, de atesorar solo para nuestro propio beneficio, para nuestra propia autoindulgencia, de manera codiciosa, y no acumular para la gloria de Dios, sino para acumular para nuestra propia gloria. ¿Me doy a entender, mi familia? Iglesia, ¿me doy a entender? El punto no es el dinero. El pecado es dónde usted va a poner su dinero, dónde usted va a acumular tesoros, dónde usted lo va a invertir. El punto es la inversión. Porque si usted solo lo acumula en la tierra, usted tiene cero capital ahorrado en el cielo. Pero si usted, ocupándolo de la tierra, lo ocupa para el reino de Dios, entonces usted está acumulando en el cielo. Ahora, ¿por qué Jesús dijo esto? ¿Por qué Jesús dijo esto tan claramente y tan espectacular? Por los judíos de la época, por la religión judía de la época. Es que lo que pasa, ¿se recuerdan ustedes que en Deuteronomio Dios dio grandes promesas reales al pueblo hebreo y también ahora para nosotros los cristianos? Él dice, si tú obedeces, entre muchas cosas, voy a parafrasear, si tú obedeces lo que hoy te mando según está escrito en este libro de la ley, y obedecieres en cumplir cada uno de estos preceptos, y viene la grande cantidad de bendiciones. Pues dice el Señor, yo te daré hijos, hijas, la lluvia temprana y tardía vendrán a su tiempo, tus ganados darán crías, tus lagartos brotarán de mosto, tus viñedos darán uvas, etcétera, etcétera. Pero también Dios dice, pero si no cumple lo que hoy te ordeno a ti en este libro, entonces será que tu casa maldita, tu familia maldita, tus hijos malditos, tu ganado maldito. ¿Cuántos se acuerdan en general de ese tipo de bendiciones en la Biblia? ¿Cuántos se acuerdan que está en Deuteronomio todo eso? ¿Amén? Ok, fíjese bien. Lo que sucedió con el tiempo es que los rabinos se enfocaron tanto en las bendiciones y no en el Dios que bendice, que ellos sí comenzaron a buscar ser ricos. Pero buscaban ser ricos precisamente no para honrar a Dios, no porque amaban a Dios, sino que ellos procuraban ser ricos porque para ellos socialmente ser rico era un sinónimo y una señal de ser ¿qué? Bendecido por Dios. Entonces ellos hicieron de las riquezas una meta y no un fin, una meta y no un resultado de una gloria hacia Dios. Por eso que usted ve que los judíos son bien ostentosos, en el sentido de que buscan todo el tiempo riquezas, empresa y empresa y empresa, y ellos quieren prosperar, prosperar y prosperar. ¿Por qué? Porque para ellos entre más usted dinero tenga, más usted entonces significa que es que bendecido por Dios. Y en el tiempo entonces de Jesús, por eso que los judíos que eran pobres le decían que eran unos malditos. Entonces, bajo ese concepto que la religión judía estaba imponiendo sobre la gente, es que Jesús les dice, no acumuléis, es decir, no atesoren tesoros en la tierra. Porque el corazón de ellos estaba en eso. El corazón de ellos era atesorar. Es como aquel médico que no quiere ser médico por vocación, quiere ser médico porque quiere ser rico. Es como aquel que quiere ser científico no por la ciencia, no por glorificar a Dios, sino que porque piensa que ya hay dinero.
Esto es lo que estaba pasando con los judíos. Y entonces Jesús les dice, no atesoren tesoros en la tierra. Y pone para convencerlos y para que ellos entiendan lo insensato que es confiar en las riquezas de este mundo y acumular tesoros en esta tierra. Lo insensato que es eso. Él ocupa tres figuras que son importantes, que son símbolos de riqueza en el tiempo de los judíos: los vestidos, los granos y las monedas o los bienes materiales. Y por eso él dice, no acumuléis o no atesoréis tesoros en la tierra. ¿Por qué? Porque la polilla te lo va a corromper, el orín te lo va a corromper y el ladrón va a irrumpir y te lo va a robar. Estas tres cosas que Jesús dice son tres cosas propias de la época. Lo que pasa es que usted recordará que el vestido, casi como en todas las épocas, la forma en que uno viste, uno muchas veces se viste para dar una apariencia. Pero en aquel entonces, el tipo de vestido que usted ocupaba demostraba cuánto dinero y cuánto rico y cuán bendecido por Dios era usted. Por eso que no le extraña a usted que Jesús mencionó en la Biblia, hablando de Salomón, de cuánta riqueza él tenía. ¿Se acuerdan ustedes lo que dijo de Salomón? Que él ¿qué? Se vestía. Dice que nadie más va a vestir como él vistió, y que él se vestía con un ropaje hermoso. Ha sido el que mejor se ha vestido sobre la faz de la tierra. Y usted encontrará, por ejemplo, la figura del vestido desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Por eso primera de Pedro dice a las mujeres, no os vistáis con ropaje ¿qué? Ostentosos. Es que el punto no es fíjense, el punto no es la ropa, el punto es el corazón. Estoy hablando que era tradicional en los judíos, que si usted quería aparentar o quería demostrar cuánto Dios le había bendecido, tenía que tener ¿qué? Buenos vestidos, buen ropaje. Entonces viene Jesús y dice, no atesoréis tesoros, porque parte de los tesoros del pueblo judío era ¿qué? Las ropas, porque eran ropas muy especiales. Mire, ¿se acuerda usted del pecado de Acán? Cuando tomó del botín de Jericó, que era anatema, porque Dios lo pidió para él. Cuando él tomó tres cosas: lingotes monedas de plata, unos lingotes de oro, creo que así es. Y lo tercero, ¿sabe qué es? Vestidos de Babilonia. Pero eran vestidos con hilos, dice, de oro. Es que hay una técnica milenaria que ya se perdió, del oro hacer hilos. Dicen que en Oriente Medio todavía hay sastres que logran hacer eso, pero es una técnica bien especial, prácticamente ya se perdió. Pero los vestidos eran tan hermosos que usted se los ponía y la gente decía, wow, mira qué bendecido el de Dios que viene ahí caminando. Pero Jesús decía, qué insensato es atesorar tesoros en la tierra, porque cuando él guarde esa ropa, como no se la va a poner todos los días, la polilla va a hacer algo. ¿Qué va a hacer la polilla? Se la va a comer. Por eso es que cuando habla de esto, donde la polilla ni el orín corrompen, la palabra corromper es desaparecer. Porque lo que hace la polilla no es el problema. ¿Sabe qué es el problema? La larva. Cuando la polilla pone sus huevecillos en la ropa, cuando esos huevecillos revientan y sale la larva tiene que comer, si no se muere. ¿Qué creen que come? El vestido. Y un vestido, por más hermoso que sea, tiene el gran huraco, ¿usted se lo vuelve a poner? No, lo perdió. Y eso era parte del tesoro de los judíos, la buena ropa. Y por eso Jesús sigue con el segundo ejemplo. Los granos básicos. Es que recuerde usted que antes de la era industrial, los ricos eran los terratenientes. Entre más tierra usted tenía, más rico usted era, porque producía más. Entonces, recuerde usted, por eso Jesús dio el ejemplo del hombre rico. ¿Se acuerdan ustedes la semana pasada cuando hablamos de la parábola del hombre rico que dijo, alma mía, come, bebe y diviértete, etcétera, etcétera? ¿Se acuerdan ustedes? ¿A qué se dedicaba ese hombre? ¿Quién se acuerda? ¿Qué fue lo que él acumuló? Granos, claro, porque el segundo símbolo, figura más importante de los judíos de ostentación era acumular granos. Por eso él decía, voy a heredar graneros más grandes, dice. Y Jesús entonces comienza a señalar lo insensato que es eso. Porque al final, cuando usted acumula muchos granos, ¿qué le sucede al grano? Se arruina y también pasa algo. ¿Los insectos qué? Se lo comen. Usted nunca ha comido frijoles con gorgojos. A mí de chiquito me los daban. Yo me acuerdo que mi papá me decía,
Vaya, yo miraba el animalito y mamá, ¿qué es esto? Una sopa. Hasta que crecí que me cuenta que eran animales verdaderos usted. Porque mi mamá me ponía a separar los frijolitos. Quitemos el gorgojo, decía la gente. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Se acuerdan ustedes que hace años como uno limpiaba los frijoles? Salían piedritas, gorgojos, y estaba el gran huraco ahí y es lo que nos vendía a nosotros giras. ¿Se acuerdan ustedes de esta cosa? Ya no voy a hablar de eso, pero bueno. Ok. Esto es lo que está hablando aquí Jesús. Qué insensato, ¿no? Porque tú vas a decir, yo voy a guardar toda mi cosecha solo para mí. No voy a vender nada para mí. Qué insensato. No acumuléis tesoros en la tierra. Porque al final el orín te lo va a corromper. La palabra orín figurativamente es usada por los judíos como insecto. También significa corroer. Ahora, sí es importante llegar entonces al tercer punto. Que por eso también Jesús habla de los ladrones. ¿Qué tan insensato es atesorar tesoros? Bueno, tan insensato de que el problema es que entre más tú acumules, más llama la atención de alguien, de los ladrones. Y el problema es que, ¿por qué dice irrumpir y hurtar? La palabra irrumpir es excavar un hoyo, hacer hoyo. Pero ¿por qué habla de Jesús de hacer hoyos? ¿Cuál era el material que se usaba para construir precisamente las casas del tiempo de Jesús? Adobe. ¿Qué era, mi familia? ¿Qué dije? ¿De dónde se hace el adobe? Del lodo, del barro. Entonces, literalmente un ladrón, para poder entrar a una casa, ¿qué tenía que hacer en las paredes? Escarbar, porque era tierra. Escarbar, hacer un hoyo, irrumpir la pared, irrumpir la casa y hurtar. Entonces, Jesús, ¿qué está diciendo? No atesoréis tesoros en la tierra, porque al final la polilla se lo va a hartar, los insectos se lo van a hartar y también los ladrones te lo van a hurtar. En otras palabras, ¿qué está diciendo Jesús? Lo que Jesús está diciendo específicamente es que si nosotros todo el tiempo acumulamos tesoros, vamos a perder todo en el cielo, porque nada hemos traído a este mundo, dice Job, y nada que nos llevaremos después de él. Entonces es insensato. Por eso que la pregunta es, entonces, ¿qué hay que hacer? Si Jesús dice que no tenemos que atesorar, si Jesús nos enseña esto, entonces los cristianos verdaderos, ¿qué sí tenemos que hacer? No atesorar tesoros en la tierra, sino ¿dónde, mi familia? En el cielo. Porque los fariseos hacían eso. Los fariseos sí atesoraban en la tierra, porque su corazón estaba en la tierra, su corazón era carnal, era terrenal, animal y diabólico. Pero no así los cristianos. Los cristianos somos cristianos porque amamos a Dios siendo amados por Él. Y por lo tanto, si amamos a Dios, entregamos todo ¿a quién? A Él. Y por eso Jesús dice, no acumuléis tesoros en la tierra. Mejor, ¿dónde? Acumulen tesoros en los cielos. Es más, ¿sabe cómo dice el versículo? Haced tesoros en los cielos. Ahora la pregunta es, pastor, ¿cómo se hacen tesoros en los cielos? Porque si yo tiro el dinero al aire, pues yo no veo que algo se quede en el cielo, pastor. Yo por más que, ¿cómo puedo concebir que algo material va a estar allá en el cielo si es espiritual? Y es que aquí vienen las maravillas de Dios. Cuando Jesús habla de hacer tesoros en los cielos, Él se refiere que hay dos formas de hacer tesoros en los cielos, tesoros espirituales. Número uno, por medio de una vida piadosa. ¿Por qué creen ustedes que nosotros los pastores les hostigamos a ustedes a tener una vida recta, de carácter, de integridad y de piedad? ¿Por qué confrontamos a los que confrontamos? ¿Por qué ponemos reglas y disciplina en la iglesia? ¿Por qué Dios nos manda esto? Porque lo que nos hace en primer lugar atesorar tesoros en los cielos es tener una vida piadosa. Porque para Dios es un tesoro. Mire, Hebreos 11 del 24 al 26 nos lo dice en el ejemplo de Moisés. Dice algo espectacular acerca de Moisés. Por fe Moisés, ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes padecer aflicción con el pueblo de Dios que tener el gozo temporal del pecado. Ok, dice, él siendo el príncipe de Egipto, él escogió antes de ser príncipe, mejor escogió padecer aflicción con el pueblo de Dios que tener el gozo temporal siendo príncipe de Egipto. Él escoge, mire, ¿qué es más beneficioso ante los ojos de los humanos? Que a usted le digan, tú vas a ser
el príncipe del Salvador hasta que tú mueras y te puedes convertir en rey en cualquier momento, o padecer aflicciones con tu pueblo? ¿Qué es más atractivo? Claro, es que si su mente está en la tierra, si su mente es carnal, usted va a ver solo las cosas de la tierra. Pero si su corazón es con Dios, si usted es salvado por el Señor, es salvo, es cristiano, ¿sabe qué es lo que usted va a preferir? Padecer con el pueblo de Dios. ¿Por qué padecer, pastor? Porque el fin de nuestra vida no es la tierra. ¿Dónde es el fin de nuestra vida? En el cielo. ¿Dónde usted prefiere tener? ¿En la tierra o en el cielo? En el cielo. Pero para tener en el cielo, ¿sabe qué tiene que hacer? Tener en la tierra. Pero lo que está diciendo aquí es esto: ¿qué le permitió escoger a Moisés no ser príncipe de Egipto con toda la pompa y el dinero que iba a tener, sino ir a sufrir con el pueblo hebreo en el desierto? ¿Qué fue lo que lo llevó a él tomar esa decisión, escoger lo que era correcto ante los ojos de Dios? ¿Qué fue lo que él consideró, Nelson? Considerando mayor riqueza. ¿Mayor qué? ¿Qué él consideró como un tesoro? El vituperio del Mesías que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en el galardón. ¿En dónde tenía el su mirada puesta? ¿En cuál galardón? ¿Galardón entregado en la tierra o galardón que se le va a entregar en el cielo? En el cielo. Cuando uno tiene una vida piadosa, uno está acumulando tesoros en el cielo. Lo que está enseñando la Biblia aquí precisamente es que uno atesora tesoros en los cielos cuando uno está edificando el cuerpo de Cristo. Cuando uno participa de la edificación del cuerpo de Cristo, uno está acumulando tesoros que vamos a conocer, recibir y disfrutar eternamente hasta que lleguemos al cielo. Pero hay una segunda manera, que es el contexto que Jesús lo está hablando, en que nosotros atesoramos en el cielo, y es siendo generosos. Por eso dice 1 Timoteo 6, versículo 18 al 19, que lo leímos la semana pasada, pero interesante que hoy vamos a ver un punto más. Dice: que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, que sean generosos, dispuestos a compartir. Oiga bien, Dios nos manda a hacer 4 cosas con nuestro dinero y con nuestros bienes materiales. ¿Cuántas cosas? 4 en este versículo. Dice que hagan el bien. También tenemos que ser ricos en buenas. ¿Qué sigue diciendo? También tenemos que ser ¿qué? Generosos. Y en cuarto lugar, dispuestos a compartir. Ahora, ¿por qué Dios nos llama y nos manda, nos ordena a hacer el bien, a ser ricos en buenas obras, a ser generosos y estar dispuestos a compartir? ¿Qué sucede en el cielo, en la tesorería del cielo, en el banco del cielo, cuando yo en la tierra con bienes materiales hago el bien, soy rico en buena obra, soy generoso y dispuesto a compartir? ¿Qué pasa en el cielo? Versículo 19. Atesorando para sí mismos. ¿Para mí mismo qué? Un buen fundamento. ¿Para cuándo? Para el tiempo venidero, a fin de que echen mano de la verdadera vida. Atesorando para nosotros mismos. Cuando usted es generoso, cuando usted diezma, ofrenda y ayuda a un hermano de la iglesia, cuando usted usa su dinero para el reino de Dios, usted lo que está haciendo es atesorando para usted. ¿Para quién? No. ¿Para quién, mi familia? Para usted. Para usted mismo. Usted está atesorando para usted mismo. Cuando usted es generoso, dispuesto a compartir, rico en buena obra, usted está atesorando para usted mismo. Ahora, ¿qué está atesorando? Un buen fundamento, pero para ser disfrutado ¿cuándo? En el tiempo venidero. Si usted piensa que usted no va a recibir nada en el cielo, que eso es mentira, si usted piensa que eso es mentira, usted está siendo mentiroso a Dios. Porque para Dios claramente en la Escritura, un hombre rico es diferente a lo que un hombre rico es ante los ojos de los hombres. Porque ante los ojos de los hombres, un hombre rico es aquel que tiene más dinero en la cuenta, que tiene invertido en sus empresas o que está su inversión en la bolsa de valores. Pero para nosotros los hijos de Dios, para Dios, un hombre rico es aquel que acumula riquezas ¿dónde? En el cielo. Ese es un hombre rico. Aquel que pronto cuando muera y vaya al cielo va a disfrutar con creces
tesoros acumulados que gastamos aquí en la tierra, en el reino de Dios, pero que con creces nosotros recibimos en el cielo. ¿Por qué? Porque hay un principio muy importante en la Escritura. Todo lo que usted invierta aquí en la tierra, en el reino de Dios, todo lo que usted invierta en efectivo y en bienes materiales, para que otros sean ministrados por la palabra de Dios y se conviertan, todo eso que usted invierte hoy en el reino de Dios, se convierte y es su capital que está depositando hoy mismo en el banco del cielo celestial, en el banco de Dios celestial, que luego usted va a recibir con creces y con intereses, su capital, pero en el cielo lo va a recibir. Digan conmigo, todo lo que yo invierto para ministrar a otros, para que otros sean ministrados, es el verdadero capital que ya estoy acumulando en el banco celestial de Dios. ¿Entendemos eso, mi familia? Este principio que le acabo de decir, que se oye como increíble, es algo que Jesús habló en uno de los pasajes más intrigantes que el cristiano común le cuesta entender. Y Jesús está hablando totalmente de dinero. Es espectacular este pasaje que vamos a leer. Uno de los pasajes más difíciles de entender, pero con todo lo que hemos hablado, mire, usted es tan inteligente que en menos de 5 minutos usted lo va a entender rápidamente. Lucas capítulo 16, versículo 9 al 11. En la parábola del mayordomo infiel que le robaba los bienes a su señor, a escondidas de él por supuesto, en esa parábola Jesús al final da el corolario, da la enseñanza a sus discípulos. Y en ese contexto Él les dice lo siguiente, para que entendamos que todo lo que invirtamos en el reino de Dios hoy en la tierra, se convierte en nuestro capital que vamos a recibir en el cielo. Dice Lucas 16, del 9 al 11. Y yo os digo, ganaos amigos por medio del mamón de la injusticia, para que cuando falte os reciban en las moradas eternas. ¡Wow! ¡Qué espectacular lo que dice! Vamos a entender qué significa. El que es fiel en lo muy poco, también es fiel en lo mucho. Y el que en lo muy poco es infiel, también en lo mucho es infiel. Hay muchos que este versículo lo refieren a cosas del ministerio. Es que si tú es fiel en lo poco, en lo mucho vas a ser fiel. No está hablando del ministerio, ¿sabes qué está hablando? De dinero. Es tan claro lo que Jesús está enseñando que oiga lo que dice el versículo 11. Así que, después de decir esto, si en el injusto mamón no fuisteis fieles, ¡wow!, ¿quién os confiará las riquezas verdaderas? ¡Qué espectacular! Se lo voy a explicar. Lo que estaba pasando, usted recordará en la parábola del mayordomo infiel, lo que estaba pasando es lo siguiente. ¿Un mayordomo es dueño o es administrador? Ok, ¿quién es el dueño? Pues el dueño. Okay, vale. Lo que estaba pasando acá es que el mayordomo comenzó a robarle al dueño. Y oiga bien el punto, este es el punto más importante de la parábola. Cuando el dueño se da cuenta que su mayordomo en el cual él confiaba le estaba robando, ¿qué es lo justo que tenía que hacer el dueño? Exacto, despedirlo. Y es lo que hace. Lo llama, oiga bien, lo llama al mayordomo y le avisa: te voy a despedir esta noche. Cuando eso, o sea, es decir, esa decisión es innegociable. El Señor tomó la decisión. Tú ya no vas a estar en mi casa, porque ¿dónde vivían los mayordomos siempre? En la casa de sus dueños. Ahí viven, ¿sí o no? Claro, ahí viven. No, tú sabes de esos, ¿no? Claro. El mayordomo vive en la casa del dueño como si fuera su casa. Por lo tanto, el mayordomo se afligió y dijo: ¿y hoy qué hago? Si toda mi vida estaba en la casa del dueño y hoy que me eche, no tengo a dónde qué vivir, porque no tenía casa. Porque su casa era la del dueño. Entonces él ideó algo. Fíjese bien, lo que le voy a contar, que él ideó, que lo cuenta Jesús, no era para ganar el favor del Señor. Es que él ya tomó la decisión de echarlo. Eso ya estaba decidido. Solo le avisó: hoy te vas a ir en la noche. Vaya pues, ya es una decisión que no podía cambiar. Entonces él dijo algo: no, ¿dónde voy a vivir? Voy a hacer algo, dice. Voy a ir donde cada uno que le deben a mi Señor, y yo le voy a perdonar la deuda a ellos. ¿Cuánto tú le debes al Señor? $100. Va, dame 50 y te perdono la deuda. ¿Cómo si? Dámelo, yo te perdono la deuda. ¿De verdad? Sí.
wow, hey, gracias por lo que está haciendo, no te preocupes, pero no le digas a él, yo te lo voy a hacer, ¿ok? Chévere. Y así fue con cada uno. ¿Sabe que este tipo fue tan astuto que todo lo que le dieron a su señor, automáticamente ese día, ¿qué se volvieron de él? Sus amigos. Por lo tanto, esa noche que él tenía que agarrar sus maletas, ¿tenía o no tenía un lugar donde vivir? No uno, muchos. Es en ese contexto de la parábola del mayordomo infiel que Jesús dice, oiga lo que dice. Y yo os digo, o sea, después de decir esta parábola, ganaos amigos por medio del mamón de la injusticia. Es decir, por medio del dinero injusto. Para que cuando os falte, ¿qué pasa? Os reciban en las moradas eternas. ¿Sabe qué está diciendo el Señor? Por eso dice, el que es infiel en lo muy poco, también es fiel en lo mucho. Y el que en lo muy poco, es infiel, también en lo mucho será ¿qué? Infiel. Así que, si en el injusto mamón, en el dinero, no fuisteis fieles, ¿quién os confiará después las riquezas ¿qué? Verdaderas? ¿Sabe qué está diciendo Jesús? Lo siguiente. Todo lo que usted reciba en este mundo, todo lo que usted tiene, camisas, ropa, dinero, ahorros, acciones, empresas, utilidades, bonos, aguinaldos, vacaciones, herencia, todo lo que usted tenga y va a tener en esta vida hasta que usted muera, es lo poco. Y Dios quiere que usted sea fiel en lo poco. ¿Y qué es ser fiel en lo poco? Que aprenda a ganar amigos a través del dinero injusto. ¿Cómo es eso? Jesús está hablando claramente de lo siguiente. Cada vez que usted da, aunque sea $1 en el reino de Dios, ¿sabe qué está haciendo usted? Como usted está en una iglesia saludable, ese dinero se ocupa para para hacer obra, para el ministerio. ¿Amén? Entonces, toda persona que en el futuro se convierta, gracias a que usted mantiene su iglesia y los ministerios de su iglesia, esa gente que se convierta, automáticamente se convierte en usted ¿en qué? En amigos. Los cuales usted no los va a conocer aquí en la tierra. ¿Dónde los va a conocer? En el cielo. Qué espectacular lo que Jesús enseñó acá. Qué espectacular. Porque, ¿sabe lo que Jesús estaba enseñando acá? Que si usted es infiel con lo poquito que Dios le da, usted está feliz con sus 5 millones que tiene. Usted está feliz con eso. Con sus grandes empresas. Usted está feliz con eso. Eso es lo poco. ¿Qué es lo que Dios le quiere dar? ¿Dónde Dios le va a dar lo mucho? En el cielo. Pero ¿a quiénes Dios se lo va a dar nada más? A los fieles. A los que fueron fieles ¿con qué? Con lo poquito aquí. Y lo poco no es en dinero. Estamos hablando de cualquier cantidad. Usted puede tener millones como puede tener poco. Pero con eso poco o con eso mucho ante los ojos de los hombres, lo que Jesús está enseñando, que tiene que ser fiel con Dios, siendo generoso en el reino, en la iglesia donde Dios a usted lo ha congregado, ahí donde entregamos nosotros, todos, porque hasta yo entrego, todos mis hijos también, todos entregamos acá, y entre esto vaya prosperando y otros se van convirtiendo, en eso ganamos nosotros tesoros. ¿Dónde? En el cielo. Mire, ¿sabe por qué usted está sentado acá? Porque hace 10 años otros diezmaron acá. Usted no estaría acá si hace 10 años no hubieran diezmado otras personas. El otro año cumplimos 20 años de iglesia. Y esta iglesia no existiera si la familia que trajo esta iglesia a El Salvador no le hubiera traído esta iglesia. Pagando cada lunes el pasaje a un pastor para que viniera a predicar durante 2 años, pagando el pasaje aéreo. Por esa ofrenda, mire todo lo que se ha conseguido también ahora. ¿Entiende usted lo que estoy hablando? Ellos no lo conocen a usted ni usted a ellos, pero no se van a conocer. Es que nosotros tenemos una mente corta. Tenemos tan corta la mente que ese es el siguiente principio que Jesús habla. Que si tú quieres evitar el amor al dinero, entonces decide dónde va a ser tu tesorería, dónde tú vas a acumular. Decide hoy, o en la tierra siendo tacaño, o en el cielo siendo generoso aquí en la tierra. Pero ¿cómo va a cambiar tu mentalidad?
Y eso nos lleva a la segunda decisión, porque Jesús nos dice en Mateo 6, 22 y 23 lo siguiente. La lámpara del cuerpo es el ojo. Él sigue diciendo. Así que, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará sumido en las tinieblas. Y si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuánto más no lo serán las tinieblas mismas? ¿Entiende usted? La lámpara del cuerpo es el ojo. Jesús viene a comparar nuestro ojo. ¿A qué se refiere con el ojo? Voy a explicar. Como la lámpara del cuerpo. Si yo ahorita apagara las luces y cerráramos las puertas y las puertas estarían completamente a oscuras, no entrara nada de luz, este cuarto estaría lleno de oscuridad, ¿sí o no? Ok. Pero ¿qué pasa si en ese momento vengo yo y abrimos una puerta, no todas, una sola? Abrimos las puertas. ¿Qué va a suceder en el cuarto? ¿Va a entrar qué? Luz directamente. Ok. Quiero que entienda que el ojo del hombre es como la puerta. Si su ojo es sano, todo su cuerpo será bañado. Todo el cuarto será bañado ¿de qué? De luz. Pero si la puerta, si su ojo, si su lámpara es maligna, lo que va a entrar no es luz. ¿Qué va a entrar? Dice, va a ser sumido en tinieblas su cuerpo. Ahora, ¿qué está diciendo Jesús con eso? Lo que Jesús está diciendo es que su manera de vivir, su manera de actuar, su manera de decidir día a día está completamente ligada y sometida al modo de usted ver las cosas, la realidad de todas las cosas, específicamente las riquezas en este mundo. Porque Jesús ahora pasa a que usted se decida entre dos cosas: en ver las cosas como Dios las ve, o ver las cosas como Satanás las ve. O tiene un ojo sano o tiene un ojo maligno, pero usted decida hoy. Usted quiere no caer en la trampa de amar las riquezas, porque raíz de todos los males es el amor a las riquezas. No quiere caer en eso. Entonces decida con qué visión usted va a enfrentar la vida. Decida hoy este día domingo, hoy lo tiene que decidir. Porque hoy está escuchando la predicación, hoy lo va a decidir. O va a decidir vivir bajo la visión de Dios con respecto a las riquezas, o con la visión de Satanás con respecto a las riquezas. Es que sabe usted que si usted se va solo por la etimología de la palabra, usted va a cometer un error. La palabra ojo sano, la palabra sano es bueno o sencillo. Se refiere a cuando uno tiene una vista, ¿cómo es? Si aquí hay algún optometrista, ¿cómo se le llama la buena vista? 20-20, ¿cómo es? ¿No? ¿Cómo es? Así es. 20-20, no sé qué significa, pero así se le dice, vea. Va, vista de águila, pues, va, ok. Vale. Un ojo sencillo es un ojo que no tiene una doble visión. Yo, por ejemplo, físicamente, yo necesito usar ¿qué? Anteojos, porque yo no tengo una vista ni 20-20, ni mucho menos. Yo creo que la ando por 40-30, no sé por cuánto, pero yo, por ejemplo, no entiendo nada de eso, pero yo ahorita que me quité los lentes, yo ni siquiera veo el rostro de las personas que están, ni el rostro veo. Yo veo una sola mancha. Por eso es que no puedo manejar sin lentes en la noche. No puedo manejar, ni me atrevo. Entonces, yo necesito los lentes porque mi vista está defectuosa físicamente. Ahora, etimológicamente a eso se refiere la palabra. Pero en historia bíblica, en usos y costumbres judías, no se refiere a eso. Y aquí viene lo espectacular. ¿Por qué Jesús habla del pastor del ojo en el contexto que viene hablando del dinero? Por lo siguiente. Porque tradicionalmente, bueno, de hecho, etimológicamente la palabra ojo sano, la palabra sano, en 3 versículos de la Biblia se traduce por la palabra generoso. En Romanos 12, 2 Corintios 9 y Santiago 1. O sea que también etimológicamente tiene una connotación de ser generoso. Pero ¿a qué se refiere Jesús con que si tu ojo es sano o tu ojo es maligno? Se refiere a ser generoso. Otra vez. ¿Cómo así, pastor? Lo que pasa es que en la costumbre judía había un dicho. Por ejemplo, aquí en El Salvador, cuando a usted le cae bien a alguien, usted dice: no, hombre, es que esta persona es buena gente, fíjate. Es buena gente, buena onda. ¿Sí o no, mi familia? ¿Tenemos esa frase o no? Sí, es un dicho popular salvadoreño. No, él es buena gente. Ok, en el tiempo judío, en el tiempo bíblico, los judíos tenían un dicho. Cuando alguien era muy generoso, decían: no, es que él tiene un buen ¿qué?
ojo. Exactamente. Él tiene un ojo bueno. Y al que era tacaño le decían que tenía un ¿qué? Un ojo malo. Eso es lo que Jesús ocupa acá. Jesús comienza a enseñar, por eso lo mete dentro del tema del dinero. Porque Jesús lo que comienza a enseñar es lo siguiente. Y es espectacular lo que enseña. Si su ojo es generoso, si usted es generoso, todo su cuerpo, digan conmigo, todo. Y todo su cuerpo estará lleno de luz. Es decir, que si usted es generoso, todas las demás áreas de su vida se van a alinear. Porque es imposible que alguien amando a Dios y entregando sus bienes a Dios, no entregue todo lo demás a Dios. ¿Por qué? Porque el área más difícil de entregar a Dios, ¿sabe cuál es? El dinero. Usted le entrega su dinero a Dios en diezmos y ofrendas. Todo ya le entregó a Dios, se lo puedo asegurar. Cualquier otra cosa va a ser fácil. Tiempo, servicio, oración, todo. ¿Por qué? Porque le está dando lo más difícil. Por eso dice, así como todo su cuerpo va a ser lleno de luz, también dice, porque raíz de todos los males es que el amor. Son absolutos, son verdades absolutas. Entonces Jesús está diciendo, pero si tu ojo es maligno, y la palabra maligno es terrible acá porque no es malo, se le da al ojo el mismo título que se le dio a Satanás. Es decir, que aquel que es tacaño, que es avaricioso, que menosprecia la ofrenda, no solamente tiene un ojo malo, sino un ojo ¿qué? Maligno, ensatanado, diabólico. Son principios de tinieblas. Por eso dice, si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo será sumido, dice, lea bien, sumido en las tinieblas. Qué impresionante. Jesús está relacionando el uso del dinero con tu vida espiritual. Es que tiene sentido, hermanos. ¿Sabe qué está diciendo Jesús? Solo los cristianos verdaderos son los únicos que pueden tener un ojo sano. Solo los regenerados, los verdaderamente nacidos de nuevo, son los que diezman y ofrendan. Los demás por eso son tacaños. ¿Por qué? Porque no son de Dios. Porque su corazón no está con Dios. Por eso es que Él dice, porque donde está tu tesoro, ahí también estará ¿qué? Tu corazón. Donde usted ponga su corazón, ahí va a estar su tesoro. Y donde usted ponga su tesoro, pronto su corazón va a estar ahí. ¿Por qué la gente no diezma y ofrenda? Porque su corazón no está con Jesús, no está con Dios, está con Mamón, está con el demonio, está con la idolatría de la codicia. Por eso no diezma y ofrenda. Mire, usted le puede preguntar a cualquiera que no lo haga, le va a decir, no, es que mira, es que en el Antiguo Testamento el diezmo que no sé qué, ni saben lo que están hablando, son ignorantes de la palabra. Porque si ellos estudiaran la palabra se darían cuenta que el diezmo del Antiguo Testamento es un 33%. Qué interesante. Y ellos sí son ignorantes de la palabra, o sea, así es, son ignorantes. Y por eso andan cuestionando y buscando palabritas en Facebook y pensamientos de Facebook para poder defender sus puntos. Es gracioso eso. Pero eso es lo que ellos dicen, que por eso no dan. Pero ¿qué dice la Biblia? Que son codiciosos, que aman a Mamón, que ellos idolatran el dinero, que su ojo es maligno, que acumulan tesoros en la tierra porque sus ojos son malignos. No lo digo yo, lo dice mi Jesús, mi Señor. El que usted piense otra cosa no quita que la Biblia siga siendo verdad. Por eso la pregunta es, ¿cuál es la visión que usted tiene hoy de las riquezas? ¿Cuál es la visión que usted tiene acerca del dinero? ¿La de Dios o la de Satanás? ¿En qué piensa usted cada vez que le pagan la quincena, por ejemplo, la de esta semana? ¿En qué pensó usted primero? ¿Pagar las deudas? ¡Wow! ¿Saben qué piensa primero el cristiano? En apartar lo que es de Dios. Lo demás, ahí reviente, se lo vea usted qué hace. Pero lo mínimo requerido es la 10ª parte. A eso le llamamos diezmo, no al diezmo del Antiguo Testamento. En esta iglesia, diezmo le llamamos al mínimo requerido, que es el 10% de nuestros ingresos. ¿Qué es lo primero que usted hace cuando recibe sus utilidades como empresario? ¿Las piensa reinvertir? ¿Es lo primero que usted piensa? Cuando recibe el aguinaldo, las chirilicas, vacaciones, bonos, herencias.
¿Qué es lo que usted piensa primero? ¿En darle a Dios o en darle a Mamón? Usted lo va a decidir. ¿Con qué visión usted va a invertir? ¿Con qué visión usted va a hacer lo que va a hacer? Lo que usted haga con su dinero, dónde lo atesore, va a determinar si usted tiene su corazón con Dios o no. Y si su corazón es maligno o es sano. Si usted es tacaño y menosprecia y se burla de la 10ª parte y de la ofrenda a Dios, entonces por favor yo le pido que recuerde algo. Porque esa es su sabiduría que lo lleva a ser tacaño y a no darle a Dios, que para usted es luz. Le voy a recordar lo que Jesús dice aquí mismo en el Sermón del Monte, Mateo 6. Dice en el versículo 23: y si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuánto más no lo serán las tinieblas mismas? ¿Sabe qué está diciendo Jesús? Para aquellos que se creen sabios, que si lo que a ti te lleva a no diezmar y ofrendar es que tú te crees sabio en tu opinión y te crees hasta teólogo, cuando en El Salvador, para mí, yo todavía no he conocido un solo teólogo verdadero. Si para ti lo que tú conoces, si la luz que hay en ti, lo que para ti es luz, y eso te ilumina para no diezmar y ofrendar, date cuenta que eso es tinieblas. Por lo tanto, si esa luz es tinieblas, es oscuridad, ¿te imaginas ahora cuánto más no lo serán las tinieblas mismas? Qué impresionante lo que Jesús le dice a los fariseos. Porque los fariseos se sentían orgullosos de acumular tesoros. Ellos se sentían orgullosos de ser como eran, pero ellos no se daban cuenta que los principios que a ellos los llevaban a ser tacaños y a no ofrendar, o acumular solo para ellos, porque sí ofrendaban, pero solo acumular para ellos, y ver todo esto de una mala manera, esos mismos principios que para ellos eran luz, ante los ojos de Dios eran ¿qué? Tinieblas. Entonces Jesús irónicamente dice: si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuánto más no lo serán las tinieblas mismas? Wow. Y lo que pasa hoy en día. Así que, ¿quiere usted evitar amar el dinero? Decida hoy cuál va a ser su tesorería. ¿El cielo siendo generoso en la tierra, o la tierra siendo tacaño en la tierra con el reino de Dios? Número 2, elija con qué visión usted va a vivir. ¿Con qué visión acerca de las riquezas usted va a vivir en esta vida? ¿Con la de Dios o con la de Satanás? Y lo tercero que tiene que elegir es a quién usted va a servir. De una vez por todas decida, o a Jesús o a Mamón. Pero hoy va a decidir usted. No mañana, hoy lo va a decidir. Porque hoy está escuchando la prédica. Hoy Dios le está hablando a través de su palabra. Hoy usted va a decidir. Y esto es lo que nos lleva a Mateo 6:24, que dice: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o se apegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón. No podéis servir. Jesús dijo algo espectacular, dice: nadie puede servir a dos señores. La palabra señor aquí es kurios. Significa, digan conmigo por favor todos, amo o dueño. Y digan conmigo, la palabra servir está hablando de, digan conmigo, dulos, es decir, esclavo. Entonces, lo que está diciendo aquí Jesús es axiomático. Es un axioma muy claro. Jesús dice: es imposible que tú intentes servir a dos señores, a dos amos, porque el esclavo no puede ser esclavo de dos amos. El esclavo es esclavo ¿de qué? De un solo amo, de un solo señor, de un solo dueño. Tú no puedes tener dos dueños, es imposible. Humanamente es imposible. Entonces, ¿qué es lo que Jesús está diciendo? Jesús aquí está dando una verdad y un mandamiento, que nadie puede decir que le sirve a Jesús y servirse a sí mismo a través del dinero a la vez. No se puede, porque usted o es esclavo de Cristo o es esclavo de su dinero. Por lo tanto, usted tiene que decidir a quién usted le va a servir, a Jesús o a Mamón. ¿Sabe que la palabra Mamón es una palabra en arameo
no es en griego, es en arameo, que era un título que se le daba a aquello, a cualquier cosa que sustentaba la vida de algún judío, que en este caso no era Dios. Es decir, por eso es idolatría. Jesús es espectacular lo que ocupa acá. La palabra es arameo. Lo que él quería resaltar era el carácter idolátrico de la codicia. Porque lo que estaba diciendo es lo siguiente: la palabra mamón significa lo que sustenta. ¿Qué significa? En arameo, lo que sustenta. Entonces, qué espectacular lo que dijo Jesús. Porque lo que Jesús está diciendo: tú tienes que ser esclavo de un solo Señor, o de Jesús al cual tú le vas a servir con tus bienes, o vas a ser esclavo de lo que para ti te sustenta, que es tu dinero. Y por eso es idolatría. Porque el que es codicioso, el que no es generoso en el reino de Dios, sin diezmos ni ofrendas, ¿sabe qué está diciendo? Que quien lo sustenta a él es su dinero, por eso no lo da. Pero si nosotros los cristianos sabemos que el que nos sustenta, por cuanto somos esclavos, es nuestro amo y Señor, que es Jesús. Si nosotros los cristianos sabemos que nuestro amo y Señor y dueño es Jesús, nos sostiene, ¿a quién le vamos a entregar entonces todo lo que tenemos? A nuestro dueño, porque Él nos sostiene. Pero si usted piensa que su dinero lo sostiene a usted, ¿a quién usted le va a servir? A su dinero, a Mamón, al que lo sustenta a usted. Jesús está hablando del carácter de idolatría que es el amor al dinero. Este es el punto entonces de Jesús. Hermanos, el amar las riquezas y el vivir para acumularlas sin ser generosos en el reino de Dios, sin ser generosos, acumular sin ser generosos en la congregación donde Dios nos ha colocado, eso le demuestra a usted una tan sola cosa, y sea sincero por favor, que usted no solamente no ama a Dios, sino que usted ama a Mamón increíblemente. Si usted de verdad no diezma y ofrenda, mire, por favor entienda, usted no es cristiano, hombre. Porque los cristianos somos los únicos que amamos a Dios. Hacemos de la palabra y sus mandamientos nuestra más grande herencia que Dios nos ha dejado. Y por eso obedecemos la palabra. Hermanos y hermanas, todos aquí nacemos bajo pecado, dice la palabra de Dios. Amén. Todos nacemos estando destituidos de la gloria de Dios. Nacemos muertos espiritualmente. Merecemos el infierno. Nacemos siendo esclavos, dulos del pecado, esclavos de la ley y por lo tanto culpables ante los ojos de Dios. Pero Jesucristo, que vino a este mundo y encarnó, Dios encarnó en la persona de Jesús, Él muriendo por nosotros y resucitando al tercer día, todos aquellos que creamos en Él como Dios Salvador, Él se deposita en nosotros, amén, por medio del Espíritu Santo. Y Él nos libra de la esclavitud del pecado y nos libra de la ley y de la culpabilidad de la ley. Por lo tanto, oiga esto, los cristianos ya no somos esclavos del pecado, sino que ahora somos esclavos ¿de quién? De Cristo, quien nos compró con precio de sangre. Ahora bien, porque entonces somos ahora esclavos de un solo Señor, se supone que se va a notar en sus decisiones diarias, en su vida misma, que usted es esclavo del Señor. Siendo una de esas cosas que se muestra claramente que usted es esclavo de Cristo, cómo usted usa sus finanzas. Si usted las usa para el reino de Dios, sus finanzas, entonces usted comprueba y manifiesta que usted es hijo de Dios. Pero si usted es tacaño, entienda, usted está haciendo tesoros en la tierra, su ojo es maligno y su Dios es Mamón, no Jesús. Entiéndelo una sola vez y no se engañe a usted mismo. Usted está siendo sabio en su propia opinión. Esto es casi una cátedra la que le estoy dando a usted. Esto es un estudio bíblico para pastores. No sea sabio en su propia opinión. Sea humilde y humíllese ante el Señor. Es la palabra de Jesús. Por eso soy detallista con las palabras y con los puntos, para que usted entienda lo que dice la Escritura. Por eso hoy la invitación que Dios nos hace, ¿sabe cuál es? Aquella misma que Josué a los tacaños les hizo cuando
habiendo recibido todas las tierras de parte de Dios, la tierra prometida, no le querían servir a Dios, porque su corazón no estaba con Dios. Entonces Josué hace la siguiente invitación a todo el pueblo antes de él de morir, dice: y si mal os parece servir al Señor, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses del amorreo en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Usted decida hoy a quién usted le va a servir, a Mamón o a Jesús. Yo y mi casa y esta iglesia a Jesús serviremos. Yo no sé usted, pero yo y mi casa y esta iglesia a Jesús serviremos. ¿Usted a quién le va a servir? A su riqueza, a su dinero, a sus deseos. Ok, hágalo. Pero yo no. Yo no. ¿Quién es el que le da a usted las fuerzas para hacer riquezas? ¿Quién es el que dice la Biblia que nos enriquece sin añadir con ello tristeza alguna? ¿Quién es el dueño del oro y la plata en el mundo? ¿Quién es nuestro proveedor generoso todos los días de nuestra vida? Y entonces, ¿a quién tenemos que servir todo el tiempo? Con nuestro dinero. A Dios. ¿A quién servir? ¿A Dios o a Mamón? Hoy decídalo. Porque quiero que entienda que usted no va a poder servir a dos señores a la vez. ¿Por qué? Porque recuerde, las demandas de cada señor son distintas. Las demandas de Mamón son diferentes a las de Jesús. Jesús nos manda a nosotros los cristianos a caminar por la fe. Mamón a caminar por la vista. Jesús nos manda a ser humildes. Mamón a ser egoístas, arrogantes y altivos. Jesús nos manda a fijar la mirada en las cosas celestiales, en las cosas de arriba, y Mamón en las cosas de la tierra, las cosas de abajo. Jesús nos manda a ver lo eterno, Mamón lo que es temporal. Jesús nos manda a ser generosos, Mamón nos manda a retener todo, a ser tacaños y no dar nada. Jesús nos manda a obedecer la palabra de Dios, Mamón a obedecer nuestra propia opinión. Jesús nos manda a glorificar a nuestro Padre, a Dios, mientras que Mamón nos exige glorificarlo a Él y a nosotros mismos. Jesús nos manda a ser felices nosotros con Dios, mientras que Mamón nos manda a ser felices a través del dinero y las cosas materiales. Hermanos, hermanas, amigos y amigas, ¿a quién usted le va a servir hoy? ¿A quién usted le va a servir? ¿A quién usted va a amar tanto como para entregarle todo lo que usted posee? Porque el esclavo no es dueño de nada. El que es esclavo todo se lo entrega a su amo. Él mismo es de su amo. ¿A qué amo usted va a servir? ¿A Mamón o a Jesús? Hoy decídalo, hoy este día. Decídalo. Qué tremendo, hermanos y hermanas, lo que Jesús enseñó. Nadie puede servir a dos señores, porque a uno lo amará y al otro lo va a aborrecer. Nadie puede servir a Jesús y a Mamón, a las riquezas. Hermanos y hermanas, no ame las riquezas, no lo haga. ¿Cómo hacerlo? Sea generoso, acumule tesoros en los cielos. Atesore en el cielo a través de las ofrendas de la 10ª parte como mínimo, dando generosamente y periódicamente cada vez que recibe ingreso. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Déjelo de amar, hombre. ¿Cómo? Escogiendo 3 cosas. Decida hoy dónde va a acumular sus tesoros, en el cielo o en la tierra, siendo generoso o tacaño. Decida con qué visión usted va a vivir con respecto a la riqueza, siendo generoso o siendo del maligno. Y tercero, decida a quién usted va a servir a través de sus riquezas y dinero, a Jesús o a Mamón. Usted decide. ¿Usted recuerda a los hijos de Elí? ¿Quién recuerda a Elí en el Antiguo Testamento? Que era el sumo sacerdote, ¿se acuerdan? Pues sabe que él tuvo hijos, de los cuales Dios a ninguno tomó, sino que puso a Samuel. ¿Saben por qué? Porque los hijos de Elí, ¿saben qué? No eran hijos de Dios. ¿Cómo? Sí, no eran hijos de Dios. ¿Sabe qué es lo que Dios dijo de ellos? Primer libro de Samuel 2:12, con esto concluyo, dice: y los hijos de Elí
eran hijos de Belial. Uy. No tenían conocimiento del Señor. ¿Y los hijos de Elí eran hijos de quién? De Satanás. Así le llama Dios a los hijos de Belial. Ahora, por ser hijos de Satanás, ¿qué creen que ellos hacían todos los días? ¿Honraban a Dios o honraban a Satanás? Sí, a Satanás pecando y pecando deliberadamente. ¿Sabe que ellos hacían orgías dentro del tabernáculo de reunión? Levantado por David. Levantado, perdón, por Moisés. Tenían orgías. Pero ¿sabe que el pecado más grave de ellos no era ese? La Biblia registra cuál fue el pecado que más enfureció, incendió la ira de Dios sobre ellos. No fue el adulterio, no fue la fornicación, no fueron las orgías. ¿Sabe cómo empezó toda esta degradación en el corazón de estos hipotes? ¿Cómo llegaron a meterse al tabernáculo, a tener orgías, a ocupar las cosas sagradas y santas para ellos satisfacerse sexualmente? ¿Sabe cómo llegaron a ese extremo de porquería? Por el pecado que hay en lo más profundo del corazón de ellos. ¿Cuál? ¿Qué versículo leímos? ¿Qué dice el versículo 17? Así el pecado de los jóvenes era muy grave delante del Señor. ¿Por qué? Porque tales hombres menospreciaban las ofrendas del Señor. Porque raíz de todos los males, de todos, es que ellos menospreciaban la ofrenda, se burlaban del diezmo, como usted se burla de él. Por eso es que usted anda reventado y no puede salir de su pecado, ese chuco que anda. Usted se idolatra a usted mismo, idolatra el dinero. Quiero hacerle una pregunta. ¿Cuántos de aquí menosprecian ofrendar a Dios? ¿Cuántos de esta mañana menosprecia darle como mínimo a Dios el 10% de sus ingresos mensualmente o quincenalmente? ¿Cuántos de ustedes menosprecian predicaciones como esta que teníamos 2 años de no predicar de finanzas del reino? 2 años. Usted menosprecia todo esto. Quiero que entienda algo. Si usted menosprecia la ofrenda que tenemos que darle a Dios, voluntarias y obligatorias, porque así lo define la Biblia. Si nosotros menospreciamos estas ofrendas voluntarias y obligatorias que tenemos que darle a Dios, entienda, por favor, que usted menosprecia a Dios. Usted no ama a Dios. Por lo tanto, arrepiéntase y conviértase a Jesús de verdad. Ese es el punto de Mateo 6. Todo Mateo 6 habla de las 3 cosas que representaba en la religión judaica de la época lo más importante para los judíos hacer: orar, ayunar y ofrendar. Estos 3 aspectos en Mateo 6 completo Jesús lo toca, porque les comienza a demostrar que ellos lo hacían por las motivaciones incorrectas, porque Dios no era el padre de ellos. Pues por eso le digo, si usted aborrece y menosprecia la ofrenda y el diezmo, por cualquier razón que usted crea tener en su mente, cualquier filosofía doctrinal que usted tenga lejos de la Biblia, quiero que entienda que usted no ama a Dios, usted no es hijo de Dios. Arrepiéntase y conviértase. Cree en Jesús como Señor y Salvador. Él le va a perdonar ese pecado y otros más. De verdad, conviértase al Señor. Sea cristiano. Ame a Jesucristo. Amén. Y quiero terminar con un versículo espectacular del Salmo 119. Los que somos cristianos vamos a entenderlo. Dice Salmo 111 al 114, dice: Por herencia eterna he tomado tus testimonios, porque son el gozo de mi corazón. Incliné mi corazón a cumplir tus estatutos de continuo y hasta el fin. Aborrezco a los de doble ánimo, pero amo tu ley. Dice: yo incliné mi corazón a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. ¿Por qué los cristianos obedecemos esto? ¿Por qué los cristianos obedecemos la palabra de Dios? Siendo uno de esos mandamientos a cumplir el ofrendar y dar como mínimo el 10% de nuestros ingresos. ¿Por qué lo hacemos? Por lo que dice el versículo 111.
por herencia eterna, he tomado ¿tu qué? Es decir, la palabra de Dios, la Biblia. ¿Pero por qué? Porque ellos son el ¿qué? El gozo de mi corazón. ¿Por qué un padre le hereda a sus hijos? ¿Acaso el papá que hereda a sus hijos se le hereda para que ellos sufran? No. Toda herencia tiene un solo propósito: que los hijos disfruten esa herencia. ¿Sí o no? Sí, por eso los papás heredan, para que los hijos disfruten de esos bienes. ¿Sí o no? Ok, quiero que entienda algo. Hay algo que Dios a usted y a mí como cristianos nos ha heredado para nuestro disfrute: sus mandamientos. Los mandamientos son el gozo de nuestro corazón. Por eso es que nosotros los cristianos no damos ni con tristeza ni por obligación, sino que porque sus mandamientos son el gozo de nuestro corazón, lo damos con un corazón que alegre, porque esto es el gozo de nuestro corazón cada día. Por eso yo inclino mi corazón a cumplir tus estatutos, oh Dios, de continuo hasta el fin, porque esto que tanto amo es el gozo de mi corazón. Y es el gozo de todos nosotros los cristianos, la palabra. Por eso obedecemos a Dios día y noche, porque esto no puede ser transgredido. Esto es honrado, porque es sagrado, es la palabra de Dios.